Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Me presento, mi nombre es Kevin Daniel Mesú, estudiante de segundo semestre de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca. Y el día de hoy les traigo un nuevo video donde hablaremos de un tema bastante interesante. Son las derivadas dentro de la ingeniería civil. Así que no siendo más, vamos con el video. Bueno, a manera de introducción, para empezar, vamos a definir lo que es la ingeniería civil para que nos adentremos un poco más en el tema y estemos más claros de lo que es la carrera. Podemos definir a la ingeniería civil como la disciplina de la ingeniería que emplea conocimientos de cálculo, mecánica, hidráulica y lo que es la física para encargarse del diseño, la construcción y el mantenimiento de una infraestructura. También podemos decir que la ingeniería civil es la disciplina encargada de llevar a cabo toda clase de infraestructuras que la sociedad necesita para su desarrollo. Pero hay algo muy importante dentro de esto, siempre tratando de realizarlas de la manera más económica y sostenible posible. Bueno, ahora sí, adentrándonos un poco más en la teoría, vamos a definir lo que es una derivada. Ya conocimos lo que es la ingeniería civil, sus campos, lo que estudia y lo que principalmente desarrolla un ingeniero civil. Ahora sí podemos ir un poco más adentrándonos en el tema. Vamos a definir lo que es una derivada. Bueno, podemos decir que la derivada es un elemento utilizado en la matemática para calcular respuestas de una función a la que se están alterando sus valores iniciales, lo que permite que una función esté representada gráficamente como una línea recta superpuesta sobre cualquier curva, esto también conocido como función. El valor de esta pendiente respecto al eje sobre el cual está siendo estudiada la función recibe el nombre de derivada. La derivada en sí lo que te permite es conocer lo sensible que es el cambio de una variable con respecto a otra. Eso resulta muy útil, por ejemplo, en las ciencias, hablando de lo que son las velocidades, las aceleraciones, distribuciones que dependen del tiempo o de lo que es la cantidad de materia. Estos, para empezar, pues son ejemplos sencillos de lo que podríamos encontrar en el campo de la ingeniería. Podemos definir a la derivada como la función matemática es la razón o velocidad de cambio de una función en un determinado punto. Es decir, que podemos determinar qué tan rápido se está produciendo una variación. Desde una perspectiva geométrica, la derivada de una función es la tangente, la recta tangente al punto donde se ubica x. Aquí lo podemos ver. Esta es nuestra recta tangente, la que está trazada en azul, y nuestro punto x ubicado aquí. Recta y la curva de la función. Bueno, en términos matemáticos nos encontramos que la derivada de una función puede expresarse de la siguiente forma. F' de x es igual límite h de 0 y esta expresión que vemos acá. Vamos a determinar cada uno de sus partes, sus incógnitas, y es así. En la fórmula podemos ver que x, aquí está, es el punto en el que la variable toma el valor de x. De la misma manera, h es cualquier número. Este luego se igualará a 0, pues como vemos en la imagen, debemos calcular el límite de la función cuando h se acerque a 0. Acá podemos ver. Cabe recordar también que en general la derivada es una función matemática que se define como la tasa de cambio de una variable respecto a otra, es decir, en qué porcentaje esta aumenta o disminuye una variable cuando otra también sea incrementado o disminuido. Debemos precisar, esto es muy importante, que el límite de una función se define como la tendencia de esta, es decir, a qué valor se aproxima cuando uno de sus parámetros, en este caso h, se acerca a un valor determinado. Bueno, a manera de conclusión y para cerrar esta teoría, podemos decir que matemáticamente la derivada de una función es un punto, la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a dicha recta en dicho punto. Aquí en la gráfica lo podemos ver. Y físicamente podemos decir que mide la rapidez con la que cambia una variable con respecto a otra. Un ejemplo muy claro de la derivada podría ser la posición de un coche con respecto al tiempo, esto en su velocidad.
Siendo más claro, por ejemplo, si hay un coche en una autopista, su posición cambiará con el tiempo porque éste se desplaza con una determinada velocidad. Ok, siguiendo con la teoría, vamos con campos de la física donde es muy claro ver cómo las derivadas se aplican en cada uno de estos, ya que una parte siempre varía en función de otra. Por ejemplo, nos encontramos la cinemática, donde la derivada de la posición con el tiempo es la velocidad. También vemos que la derivada de la velocidad con el tiempo es la aceleración. Pasando a la dinámica, podemos decir que la derivada del momento lineal con el tiempo es la fuerza. La derivada de la fuerza con respecto a la posición es la energía, esta sea potencial, cinética o un trabajo, etc. Pasando con la electrostática, vemos que la derivada de la carga eléctrica en el tiempo es la intensidad de corriente. Siguiendo con la geometría, vemos que la derivada del volumen es la superficie o área. Siguiendo con otro ejemplo, decimos que la derivada de la superficie es la distancia. Y por último, tenemos la física de los materiales, donde vemos que la derivada de la masa con respecto a la longitud o superficie o volumen es la densidad. Bueno, siguiendo con nuestra teoría, cada vez nos acercamos más al tema del video, a lo que vinimos a buscar, que son las aplicaciones de las derivadas dentro de la ingeniería civil. Así que comencemos. Aquí de una forma muy puntual las he organizado, sin orden de relevancia. Podemos empezar determinando que una de las aplicaciones bastante importantes dentro de las derivadas dentro de la ingeniería civil es relacionar las ecuaciones de cargas estáticas con las ecuaciones de momentos flexionantes. También podemos resaltar en mecánica que se ocupan para calcular inercias, velocidades y aceleraciones. Por lo tanto, esto incluye lo que son las fuerzas internas y externas que actúan en un mecanismo. Siguiendo con nuestras aplicaciones, encontramos que también podemos calcular velocidades, esto no solo de un cuerpo, sino que también de crecimiento, enfriamiento, separación y divergentes de fluidos, etc. Llegamos a una aplicación bastante importante, que es minimizar costos o materiales para la elaboración de un proyecto. Esta es muy importante, ya que como ingenieros civiles siempre debemos tener claro una cosa, y es que maximizar o minimizar es el objetivo de cualquier problema de optimización. Un problema de optimización consiste en calcular el máximo o mínimo sujeto a unas condiciones dadas. Y déjenme contarles que calcular el máximo o mínimo implica la utilización de la derivada. Entonces, es decir que las derivadas tienen una aplicación muy práctica para la gerencia de proyectos. Esto es muy importante resaltarlo, ya que es fundamental para el cálculo de máximos y mínimos de funciones. De esta forma, si establecemos que los materiales requeridos para una obra de construcción tienen forma de función f, entonces queremos saber cuál es el mínimo para evitar las máximas pérdidas de esta. Para mí, esta es no una, sino la más utilizada de las aplicaciones de las derivadas dentro de la ingeniería civil. Además de esto, también encontramos otras dos aplicaciones no menos importantes que podrían ser la variación de la temperatura de un tubo cuando aumentamos la presión. Y por último, también tenemos que podemos calcular la fuerza necesaria para revolver una mezcla con una velocidad constante. Bueno, considero que ya ha sido suficiente, creo que ha sido bastante teoría por el momento. Considero que ya estamos bien claros de todo lo que comprenden las derivadas y cómo aplicarlas. Así que vamos con un ejercicio bastante claro donde podemos aplicar estas derivadas. Exactamente esto es un problema de optimización y dice así. Un grupo de ingenieros construyeron una cancha sintética que hace parte de un polideportivo, un proyecto financiado por el municipio en pro de la diversión y el deporte. La cancha cuenta con un muro en solo uno de sus extremos, lo podemos ver acá en la parte izquierda del gráfico, y se hace necesario enmallar los tres lados restantes
de la cancha y para esto contamos con 440 metros de malla eslabonada. La pregunta del problema es, ¿cuál es el área máxima de la cancha sintética que lograremos enmallar? Así que vamos con la respuesta. Bueno, después de haber planteado nuestro ejercicio, ahora sí vamos con la solución. Lo primero que vamos a hacer es resolverlo aquí sobre el papel para ir explicando paso a paso de una forma más clara cada parte del proceso y que no se vayan con vacíos, sino que todo quede aún mucho más claro. Lo primero que hacemos es plantear esta expresión que sale de nuestro gráfico. Por lógica sabemos que son tres extremos los que debemos determinar, ya que hay solamente un extremo que ya cuenta con una cobertura. Entonces tenemos que 2x más y es igual a 440. 2x equivalentes al extremo superior y al extremo inferior, más y que equivale al extremo único lateral derecho con el que contamos, igualado con la cantidad de metros de malla eslabonada con la que contamos. Seguido de esto, despejamos a y de nuestra expresión. Decimos que y es la única que dejamos por detrás del igual y empezamos a despejar. Y igual a 440 que se encuentra ya en la parte derecha del igual, menos este 2x que aparece sumando en la parte izquierda pasaría a la parte derecha a restar. Seguido de esto determinamos nuestra fórmula para hallar el área de un rectángulo, ya que vemos que contamos con una forma de rectángulo en nuestra cancha sintética. Entonces determinamos que el área es igual a x por y, y decimos que entonces el área es igual a x, que aún no la tenemos, pero sí tenemos a y la despejamos aquí, x por 440 menos 2x, que es la expresión que sacamos en la parte de arriba equivalente a y. Seguido de esto decimos que área en función de x es igual a 440x menos 2x al cuadrado. Lo que hicimos básicamente fue multiplicar a la expresión por x para hallarla. Entonces aquí es donde venimos a hallar nuestra primera derivada, que dice que área prima de x es igual a 440 menos 4x. Seguido de esto, determinamos nuestra derivada y la igualamos a 0, donde determinamos que 0 es igual a 440 menos 4x y empezamos a despejar. Ese 4x lo pasamos a la parte izquierda y dejamos al 440 del lado derecho del igual, y en la parte de abajo despejamos a x, pasando este 4 que estaba multiplicando a la x al lado derecho, que pasaría a dividir esta cantidad que tenemos como 440 dividido 4. Como respuesta obtenemos que x equivale a 110. Seguido de esto, ya vamos acercándonos a la parte final. Pasamos al paso más importante, que es determinar el máximo, donde vemos que vamos a hacer uso de nuestra primera derivada, que dice área prima de x es igual a 440 menos 4x, que la determinamos en esta parte de acá. Y vemos que nuestra segunda derivada nos dice que área de x es igual a menos 4. Este valor es bastante importante, ya que nos determina una cosa bastante crucial dentro de nuestro sistema de problema de optimización. Y es que nos dice, la tabla nos dice la siguiente información, que si obtenemos que f de x es menor a 0, entonces tenemos que nuestro sistema es un máximo, y si f de x es mayor a 0, entonces obtenemos que contamos con un mínimo. Aquí vemos que tenemos como valor a menos 4, menos 4 es un valor que está por debajo de 0, entonces obtenemos que el día de hoy contamos con un máximo como conclusión. Seguido de esto, empleamos nuestra segunda derivada, aquí despejando a x, que lo obtuvimos acá como valor 110, y lo vemos aquí despejado, igualado a menos 4, que es el valor de nuestra segunda derivada, y empezamos a despejar. Decimos que área es igual a x. Esto lo hacemos uso de nuestra función principal, que fue esta del área, donde apenas habíamos despejado y lo que hacemos es trasladarla para guiarnos siguiendo el proceso.
y empezamos con lo que es el área máxima, donde ya empezaremos a despejar el valor de x en función de esta expresión que ya tenemos. Entonces decimos x, que equivale a 110 por 440 menos 2, reemplazando esta x final por el valor de x que tenemos, que es 110. Entonces empezamos a operar, decimos que 110 por, hacemos esta suma, dejamos el 440 y multiplicamos este 2 por 110, que equivale a 220. Seguido de esto obtenemos que 110 por 220, al hacer esta resta, obtenemos que esto nos da 110 por 220, y como resultado final obtenemos que el área máxima son 24.200 unidades después de hacer esta operación. Realizado esto, es muy claro ver lo desarrollado dentro de esta plataforma sobre el papel. Espero haber sido muy claro y ahora procederemos a desarrollarlo en una plataforma nueva y diferente. Bueno, una vez más les doy la bienvenida a la interfaz de nuestro programa MATLAB. Yo sé que algunos se lo esperaban, otros no, pero es una herramienta bastante efectiva a la hora de ayudarnos a sintetizar procesos matemáticos. Bueno, lo primero que hacemos dentro de nuestra programación es definir nuestras dos variables, x y y, y entonces empezamos a definir a y como 440 menos 2 por x, de esta forma como lo pueden ver en pantalla. Ese es el valor que obtiene y, como ya lo vimos en el papel en el paso anterior del video, y determinamos que el área entonces es 440 por x menos 2 por x al cuadrado. Esta es nuestra función, la que vamos a utilizar, nuestra función principal, y entonces procedemos a derivar. Lo primero que hacemos es, para obtener nuestra primera derivada, es igualarla. Decimos entonces que x, que será la variable que contendrá nuestra primera derivada, con el comando diff, y procedemos a derivar nuestra función área. Con este comando es como derivo una función. Acá la igualamos a 0 y le damos la orden a nuestro comando que resuelva a x como derivada. Aquí obtenemos nuestro primer valor, que equivale a x, como lo vimos en el paso anterior del video sobre el papel, que también nos daba 10. Este es el primer valor que obtenemos con este comando solve x. Siguiendo así, para determinar nuestra segunda derivada, hacemos uso de la variable x2. Este fue el nombre que yo le di. Y x2 sería igual a la derivada nuestra de x, de la primera derivada que ya obtuvimos, y lo hacemos con el comando diff de la misma forma, y entre paréntesis el nombre de la variable que queremos derivar, que en este caso es x, y de esta forma obtenemos que x2 es igual a menos 4, el mismo valor que obtuvimos en el paso anterior del video, como lo pueden verificar. Seguido de esto ya vamos a proceder con lo que es el área máxima. Aquí pude escribir la segunda derivada con la cual hicimos uso, donde reemplazábamos x y el valor de la segunda derivada que obtuvimos, que es menos 4, para dejarlo de una forma más sencilla explicado y para que lo pudieran ver. Y entonces procedemos a determinar nuestra área máxima, que como fórmula nos decía que era igual a x por 440, que equivale al número de malla con la que contamos, menos 2x, y de esta forma, en esta fórmula, ya contando con el valor de x, lo que hace el programa es reemplazar esta variable por el valor que ya obtuvimos anteriormente, y seguido de esto, con el comando disp y el nombre de la variable en el cual contiene nuestra función, le doy la orden de que efectúe ese resultado y me lo imprima acá en la parte derecha del command window, y como respuesta obtenemos que también equivale a 24.200 nuestra área máxima. De esta manera podemos comprobar que
el programa MATLAB es realmente efectivo, que obtenemos respuestas totalmente verdaderas, siempre y cuando usemos los comandos necesarios y que son dentro de nuestro programa. Bueno chicos, hemos llegado a la parte final de nuestro video. Espero de verdad haber sido claro en cada uno de los procesos y haberles ayudado a despejar un poco más sus dudas, y incentivarlos a que sigan en ese camino de las matemáticas, de los números, que a veces es un poco complejo, pero que se hace necesario a la hora de comprender la realidad en la que vivimos. No siendo más, no olviden suscribirse, darle like al video, compartirlo con sus amigos y que lo disfruten. Así que hasta pronto y nos vemos en un próximo video.